Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy tenemos que dialogar con un gran amigo, no es un compañero de estudios por el Medio Oriente, ya nos comentará. Es el investigador, educador, formador de formadores, docente universitario en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Danilo de la Cruz Ramírez. Bienvenido, Danilo, ¿cómo estás? Buenas noches, Renzo. Un gusto estar acá en el programa de Diálogo Ciudadano. Y como señalaste, nos une un compañerismo de estudios, en la cual pasamos también representando al país en Israel, con algunas apuestas también por la educación del país. Precisamente después de estas reflexiones que hicimos hace ya más de 10 años, ahora nos volvemos a encontrar, Danilo, porque los ciudadanos necesitamos saber cómo es que tú piensas, qué ves, dada tu experiencia en tantos años al servicio de la educación del Perú, respecto a lo que está pasando ahora con la educación virtual, los retos para los docentes, los padres, familia, luego de 100 días, ya creo que puedo hacer una evaluación. Espéranos 20 segundos, Danilo, porque es momento de compartir las redes sociales del Facebook, del YouTube, del LinkedIn, de Danilo de la Cruz, de Diálogo Ciudadano, porque es importante que esta reflexión la vean más y más peruanos y peruanas. Así que es momento de compartir, darle a la campanita, darle like, porque estamos con Danilo de la Cruz. Bienvenido, Danilo, nuevamente. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por la amistad que tenemos tanto tiempo. Pero además, Danilo, estoy muy preocupado porque han pasado 100 días y en estos 100 días de pandemia, de cuarentena, que ya se está poco a poco saliendo de la misma en algunas regiones, hay un tema que saltó rápidamente, pero que ya no se le ha dado un seguimiento, por lo menos en los medios, respecto a qué está ocurriendo, de verdad, con la educación virtual, la educación básica virtual, en la modalidad virtual, qué está ocurriendo con los docentes, qué está ocurriendo con los padres de familia, qué está ocurriendo con los chicos, qué está ocurriendo, Danilo. ¿Estamos avanzando, estamos aprendiendo o hay algunos retos aún por definir? Sí, Renzo, previamente sería importante que esta situación lo vive el mundo entero, ¿no? Los sistemas educativos en algunos casos han ido colapsando porque no supieron qué hacer o cómo reaccionar ante una situación como esta. El miedo, el temor del que hemos tenido nosotros a pesar de estar en casa y que lo seguimos teniendo, ha modificado algunas pautas, algunas condiciones, algunas situaciones de la educación y sobre todo de la educación escolar que nos viene este tema ahora, ¿no? Y cómo hemos involucrado a las familias, a los niños, a las autoridades, el propio Ministerio de Educación que ha ido implementando una estrategia denominada Aprendo en Casa para salvaguardar la educación del país y nos ha encontrado con las manos arriba y estamos construyendo, remirando, pensando, repensando, pero también temiendo muchas cosas que no podemos hacer mejor para darle a los niños y jóvenes de nuestro país. Yo creo que esta situación nos tiene que llevar a repensar la forma en que tenemos que construir el país y la manera en que tenemos que vivir, porque se han dado muchas cosas alrededor de esta pandemia que nos ha desnudado a cuerpo entero de lo que somos como personas, como colectivo, como ciudadanos, ¿no? El individualismo ha quedado muy plasmado, creo, en la mente de los peruanos, que no ha permitido ser un colectivo. Sin embargo, hay organizaciones, hay propuestas, hay personas que han ido reflexionando al respecto y eso creo que debemos tenerlo en cuenta para lo que viene en el país. Vamos a ponernos en contexto, Danilo. Recordemos, todos los que nos están viendo ahora mismo por las redes sociales, que en un inicio la gran preocupación en el tema educativo era, ¿y ahora qué hacemos con los chicos? ¿No? Van a estar en casa, ¿qué hago yo? La visión del padre de familia. Por otro lado, ¿y las pensiones me van a seguir cobrando lo mismo? Punto 2. Punto 3. Los profesores, ¿por qué van a cobrar lo mismo? Si va a ser más fácil. Punto 4. Los colegios. ¿Y ahora cómo cobro las pensiones? Los colegios particulares. Los colegios nacionales.
Y ahora, ¿cómo hago con toda la infraestructura, todos los gastos, toda la logística que implica a mí como director no solamente llevar a cabo, me imagino, la parte de la currícula educativa, sino también la administración del colegio? Por otro lado, los profesores que tengan contratos que no son pues contratos fijos, a muchos de ellos, ¿no? A tiempos parciales. ¿Qué pasa con ellos como padres de familia? Entonces, esta situación nos ha abierto diferentes aristas y en un inicio cada uno pensaba y llevaba agua para su molino, ¿no? O sea, pensaba desde su propia situación. Pero luego hicimos una reflexión, Danilo, terrible. ¿Dónde está la educación de los peruanos? Cada uno agarra las cosas, su papel higiénico se va por aquí, no respeta. Entonces, dejamos, por un lado, de preocuparnos en serio, ¿no? Por los valores de nuestros hijos y la educación y el aprendizaje en ese momento. Y por otro lado, reclamamos, ¿dónde está la educación? Sí, sí sería importante, Renzo, tener dos planos, uno de la educación privada y una de la educación pública. Correcto. Como vimos en el camino, las instituciones educativas privadas tomaron como un cambio solamente de forma, trasladar la educación a lo virtual. Sin embargo, si era igual, debería mantenerse con las mismas condiciones, en este caso, por ejemplo, las remuneraciones de los docentes. Pero hubo casos y testimonios de muchos profesores que no tuvieron esa suerte, lamentablemente. Pero además, en la educación privada, las familias, muchas familias de los distintos estratos sociales, perdieron sus trabajos, dejaron de trabajar, de recibir, y entonces hubo toda una corriente de reclamo de las familias que se organizaron para poder pagar por lo menos la mitad de la pensión. Muchas escuelas cedieron ante esta presión, por presión, pero creo que hubiese sido más, digamos, lo más sensato de ayudar a los maestros que son parte de su institución, pero también entender la situación de las familias que en esos momentos habían perdido sus trabajos y estaban en unas condiciones muy precarias e incluso infectados con problemas económicos para atenderse en salud. Y entonces hubo esta masiva traslado de 100.000 estudiantes, la última información que tenemos, de 100.000 estudiantes de la escuela privada a la escuela pública, que eso es algo que importante que comenzar a analizar también cómo se va a ir atendiendo, y es un esfuerzo que el Ministerio de Educación también va a hacer. Y si nos vamos al lado de la escuela pública, es cierto, los maestros no perdieron su trabajo, los maestros continuaron con sus remuneraciones, porque es un derecho que ellos alcanzaron, pero lo que preocupó es cómo hago ahora. No tenemos maestros necesariamente todos con internet. Hay varias entrevistas y varios estudios que señalan que de cada 10 maestros solamente 3 o 4 tienen internet en casa en zonas urbanas, pero en las zonas rurales es nulo ese acceso al internet. Entonces, el Ministerio de Educación, con la estrategia Aprendo en Casa, buscó varios canales como la televisión, la radio, el internet, para posibilitar este trabajo, esta escolaridad en el inicio de esta pandemia. Y de eso creo que tenemos que hablar sobre los retos. ¿Qué nos queda en estos 100 días? ¿Qué tenemos que hacer? Algo tenemos que ya comenzar a... Pero ¿qué nos ha quedado, en primer lugar, Danilo, por favor, qué nos ha quedado de aprendizaje? Porque ya pasaron 100 días, Danilo, y la verdad es que, bueno, algo debemos de haber sacado. Por ejemplo, ¿no? ¿Valió la pena o vale la pena replicar, entre comillas, replicar metodologías, ¿no? Y es un reto para los docentes, metodologías de clase al ámbito virtual? No hay duda que no es así, ¿no? Es decir, y eso fue en su inicio. Yo creo que los primeros meses los maestros lo que tuvieron que hacer es lo que hacían en lo presencial, Lo que trasladaban conocían. lo virtual, lo que conocían, porque ellos Claro. no estaban preparados para esta situación. Ajá. Si uno puede ver en el Facebook, hay maestras que hacían con mucho esfuerzo sus videos para pasarlo a los niños
y les preguntaban, ¿y qué piensan? Niños, respondan, por ejemplo, porque pensaban que estaban En clase. en clase. Entonces, ellos con su esfuerzo tratan de hacerlo mejor, pero necesitan una formación, porque la educación virtual, en este caso escolar, necesita de un modelo pedagógico. Es Correcto. muy distinto. Si yo en lo presencial estoy 5 horas sentado, yo no puedo hacer lo mismo 5 horas sentado en una pantalla frente a un profesor que va a estar hablando y diciendo cosas. Por ejemplo, ¿no? El Ajá. uso del material no es lo mismo que yo lo use en lo presencial que en lo virtual. La Danilo, evaluación de los estudiantes también va a ser diferente, ¿no? permíteme incidir para todas aquellas personas que nos están siguiendo que no necesariamente son maestros, son padres de familia o son alumnos. Cuando nos referimos al modelo pedagógico, quiere decir que es cómo vamos a llegar a construir, ¿no?, todo un proceso de aprendizaje y cómo vamos a construir o evaluar en base a competencias, ¿verdad? Es Entonces, cierto. es importante el medio, cómo se va a llevar a cabo esto, porque ahí Ujú. cambian también los modelos, las formas de llevarlo. Entonces, los docentes, Danilo, estuvieron preparados en algunos tipos de modelo que el Minedu pues impulsa, y hay otras también metodologías de otros modelos que son privados, me imagino, ¿no? Corrígeme si me Ujú. equivoco. Pero en Sí, el sí, mundo sí. virtual, ¿se conocían algunos modelos exitosos para educación básica en el mundo virtual? Como sistema educativo no hay experiencias. Ah, Es decir, no conocemos en el mundo un país que diga toda su educación básica es virtual, todos están en su casa, envían sus trabajos. No hay, pero sí hay modelos para educación superior, para claro. algunos cursos, por ejemplo, que hemos recibido nosotros virtualmente, pero es muy puntual, muy preciso, pero para un sistema educativo comenzar a virtualizarlo es muy difícil. Hay una escasez de tecnología, hay una escasez de herramientas, no hay acceso a las redes sociales. Eso, por ejemplo, ya nos da un primer reto de que el acceso al Internet debe ser una política pública prioritaria. Así como la luz, así como el agua, así como la salud, en nuestro país el Internet debe ser una prioridad y debe tener un precio justo al alcance de todos, no solo de los que pueden, sino de todos para que haya una educación. Ya la metodología, el modelo, eso tendrá que ir siguiendo implementando. Algo que has tocado, Renzo, es que las familias se han sentido también tocadas frente a eso en la educación. Muchas familias decían, ¿cómo? ¿Ahora yo soy el profesor? ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo que estar detrás. Claro, estábamos confinados en casa, pero después de estos 100 días ya muchos papás y muchas mamás ya no están en casa. Entonces, seguramente el Ministerio de Educación va a asumir algunas otras posiciones para ver esta situación en la cual niños y jóvenes, sus familias ya no están en casa porque han tenido que salir a trabajar. Entonces, la Pero, pero, estrategia va a tener seguramente algunos ajustes al respecto. pero es interesante, Danilo, poder repensar, ahora que nos están siguiendo muchos docentes, a las cuales tú y yo también pertenecemos a ese cuerpo de docentes. Yo ya no soy docente, tú creo que todavía sí. Y desde acá los felicitamos porque el 6 de julio es el Día del Maestro. Un abrazo para todos ellos. Y este programa va dedicado precisamente a ellos. Pero en este proceso, Danilo, debemos entender que los profesores tendrían que repensar su rol Su rol. frente a la educación. O sea, me refiero al rol porque no necesariamente el docente tendría que seguir siendo el papá en la clase, porque ahora las clases son virtuales, entonces hay un rol distinto y hay que repensarlo. Exacto, exacto. Yo podría señalar dos elementos, Renzo, muy importantes. Las interacciones o la comunicación que tiene que haber por lo virtual entre el docente y los estudiantes. Una cosa es en lo presencial, uno es más coloquial, mira acá y mira allá, pero en lo virtual tienes que ser muy preciso, muy instruccional también en algunos casos, para que los niños puedan llevar motivadamente sus clases, de tal manera que es muy distinto a niños de inicial, a niños de primaria, a niños de secundaria. Y la otra interacción es con las familias. ¿Cuánto diálogo en estos 100 días ha habido de los padres de familia con sus profesores? Esos diálogos, yo tengo testimonios de maestros que las familias escribían
muy malas cosas a los profesores, ¿no? Los insultaban por el WhatsApp, mira, usted tiene que hacer esto, no está haciendo nada, está en su casa, está pensando que los maestros están libres. Los maestros también tienen familias, tienen hijos en clases, tienen hijos en la universidad donde el esposo perdió el trabajo y ahora no puede pagar la pensión de la universidad. También los profesores son, así como los médicos y la Policía Nacional, estuvieron al frente haciendo todo este esfuerzo de trabajo, pero como tú señalabas, sí, los maestros vamos a necesitar competencias y manejar herramientas tecnológicas para comenzar a adaptarnos a plataformas, a modelos pedagógicos, a las interacciones con las familias, a las actividades que hay que hacer a través de las aulas virtuales y una serie de elementos. Y eso tiene que haber un plan, un modelo de formación docente, tanto para los colegios públicos como para los colegios privados. Y eso va a exigir también el tema de equipamiento y el Internet para que podamos dar mucha cabida a la gran población nacional. A mí me preocupa mucho el tema de los estudiantes en las zonas rurales. De eso precisamente queríamos hablar, Danilo. Hay unas brechas que pareciesen que el Internet pudiese cerrar, pero la realidad es que como no existe ese servicio, entonces están perdidos actualmente. Esa es la impresión que nos da, por lo menos. Sí, en las últimas semanas me he comunicado con muchos amigos maestros de las zonas andinas donde hemos trabajado y amazónicas, en la cual me decían, profesor, los niños han subido a sus estancias, estaban en la comunidad, pero los papás se los han llevado a la estancia donde están con los animalitos, sacando algunos alimentos, es decir, una estancia, si tienes a un niño a 3.300 o 3.500 metros sobre el nivel del mar, 1.000 metros más arriba están las estancias donde están con el papá, con la mamá, porque ellos necesitan trabajar para poder vivir. Y como no hay clases, y como no hay radio, y como no hay televisión, y como no hay internet, hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Hay un riesgo también ahí? Hay un riesgo enorme de no retorno, ¿no? Al aula. Totalmente. Eso, yo creo que sí, el Ministerio de Educación está preocupándose frente a eso, pero creo que no es solo el Ministerio de Educación, este es un tema intersectorial. Esos niños, esas niñas, esos jóvenes necesitan alimentación, necesitan salud, necesitan mejores condiciones. Yo creo que esta es una oportunidad para que las políticas comiencen a trabajar sobre la persona, sobre las personas, en este caso sobre los niños y los jóvenes, y no solamente pongan escuelas, sino algo más integral como temas de salud, alimentación, reconocimiento social y oportunidades para los niños y los jóvenes de las zonas rurales. Hay mucha diferenciación frente a eso, hay mucho entusiasmo también en algunas comunidades donde el alcalde, hemos conocido por las noticias, puso internet, priorizó muchas cosas, pero hay muchos otros niños que tienen que también alcanzar una mejor educación como la que se tiene que brindar a cualquier niño. Si bien es cierto, en lo presencial ya había inequidad y había brechas más grandes, ahora con lo virtual las brechas se han ido ahondando mucho más. En vez de que las brechas se vayan cerrando, si hubiésemos tenido, ¿no? Si hubiésemos, siempre esa palabrita que la odiamos tanto, tenido años atrás, ¿no? En la utilización de la fibra óptica que la tenemos, pero no la utilizamos, ¿no? Sí. La capacitación a los docentes, la interconectividad de temas de internet, la electricidad, etcétera, esas brechas en este momento hubiesen sido mucho menores en general en la educación, pero al no tenerlas, al no tener estos servicios, más bien se han hecho más grandes. Y es Renzo, ahora que tú señalabas el 6 de julio se celebra el Día del Maestro, yo quiero felicitar y saludar a los maestros del Perú, porque a pesar de no tener las competencias necesarias para una educación virtual, porque para eso no hemos estado preparados, a pesar de no tener los equipos en casa, porque también tienen una laptop, pero tienen 3 hijos, ¿qué hacen ahora los 3 hijos con una laptop y yo cómo hago mi trabajo? A pesar de eso, han comenzado a construir propuestas, ideas de llegar a sus alumnos, llamar uno a uno, pagando su celular, su internet,
turnándose en casa para los hijos en la mañana, yo en la tarde, mi esposo en la noche, luego vuelvo en la madrugada a hacer las tareas. Han hecho un esfuerzo sobrehumano los maestros para que sus alumnos tengan una información, puedan conectarse con la televisión, con la radio e ir reforzando esa actividad. Los maestros quieren hacer las cosas, pero también necesitan condiciones básicas para ello. Los maestros han asumido gran parte de lo que cuesta la educación actualmente. No nos olvidemos, porque están costeando la luz, su internet, el equipamiento, poner, por ejemplo, mira, a ver, yo ya me acaloré. O sea, a ver si otras personas en su casa están poniendo lo que están poniendo los maestros, su sala la han convertido en su aula. O sea, en desmedro de su familia, ¿no? Exacto. ¿Para qué? Para brindar un servicio público. Exacto. Sí, eso es loable, ¿no? Hay mucho esfuerzo de maestros, pero también mucha impotencia frente, por ejemplo, preocupados porque hay niños que no han entrado porque han salido de la ciudad, en el caso de Lima. En este éxodo hacia sus lugares, los padres han decidido llevárselos y los niños han quedado sin conexión. En la zona andina, los niños, como te decía anteriormente, de la comunidad, los padres se le han llevado a las estancias. Otros niños han vuelto a la ciudad por seguridad y otros de la ciudad han vuelto a sus comunidades también por seguridad, porque el sentir de que estaban más seguros en comunidad donde no había muchas personas y se evitaban los contagios, eso también ha generado movilización de muchos estudiantes, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ir mirándolo más integralmente, como una serie de políticas frente a esto, ¿no? Los maestros también están sometidos a posibles contagios de eso, ellos no son inmunes a nada, y entonces también trasladarse de un lugar a otro. Hemos visto maestros cómo han llevado los materiales de casa en casa a los estudiantes, han estado comunicándose con las familias, enviando por el WhatsApp los mensajes, y eso lo están haciendo diariamente, sábado, domingo, en la noche. Es algo que tenemos que resaltar. Es cierto, no es suficiente para lo que habíamos pensado presencialmente, no es suficiente, pero es algo que se está haciendo y es algo que tenemos que ir reforzando, comunicando. Van a haber fallas desde el Ministerio de Educación, seguramente, van a haber fallas de los maestros, de los directores de escuela, porque todos estamos un poco, a veces desmotivados, un poco tensos. ¿Quién no tiene un amigo, un familiar que esté infectado y que pide una ayuda? ¿Quién no está tenso frente a eso? Si sales un momento a la esquina, son situaciones que tenemos que entender, y como tú señalabas al inicio, tenemos que pensar más en colectivo, tenemos que pensar más en conjunto, porque el individualismo nos ha hecho pensar lo mío, mi hijo, mi laptop, mi internet, yo me defiendo, yo como, pero no hemos pensado en los que no pueden. Y eso es, creo, un principio que tenemos que ir manejando, no solo desde la docencia, sino desde los que nos gobiernan, de las personas, de los ciudadanos, de las autoridades, de los que toman decisiones. Y eso es algo necesario e importante, que saludar a los maestros y las maestras de nuestro país, tanto de los colegios públicos como de los colegios privados. Es importante no hacer como un distanciamiento entre ambas, porque ambos enseñan, ambos se dedican a sus maestros, ambos están preocupados porque los chicos aprendan, pero también reciben presiones de las familias, como también hay que valorar mucho la identificación y el esfuerzo que muchas familias han hecho colaborando con sus profesores, apoyándolos, ayudándolos a través del trabajo con sus hijos. Y hay tantas anécdotas que contar de las familias que han convertido también, han aprendido, han recordado sus épocas, y hay muchos padres de familia que han identificado que tenían la vena pedagógica y que pudieron su vocación como docente y perdieron esa oportunidad, Danilo, por ejemplo. Pero es importante que todo el cuerpo docente, los colegios, hagan estas reflexiones con los padres de familia, que finalmente en el colegio particular son sus clientes y en el colegio nacional son los usuarios igualmente, hagan esta reflexión, porque es compartir la responsabilidad de la educación en el Perú. Entonces, no se trata de ver culpables a unos u otros, sino más bien revalorar el esfuerzo que están haciendo unos y otros por ello. Es importante esta reflexión, ¿sabes por qué, amigo Danilo? Porque siento que si no se hace ahora, vamos a dar la vuelta a la página y vamos a seguir mirándonos
con cierto distanciamiento. Por ejemplo, qué doloroso, escuchaba y veía en los chats de los amigos que decían, y los profesores también deberían ganar menos. Oye, no te das cuenta que estás hablando de la persona que el próximo año seguramente te va a tocar formar a tu hijo y estar más horas de la que tú estás con él en casa, con las cuales comparte emociones, comparte situaciones, aprendizajes. O sea, desde las familias debemos comenzar a valorar todo esto, todo este paquete. Así es. Y Renzo, tenemos que ir pensando, no recuerdo el autor, hay un libro que dice, el futuro está aquí. Ajá. Ya no tenemos que ir pensando que qué futuro nos espera, no, el futuro es este. Ya está, ya llegó. Ya está, y entonces tenemos que estar preparados para enfrentar. Entonces, hay retos que tenemos que comenzar a repensarlo desde primero, como te decía, insisto, en que como política pública, el Internet tiene que ser algo para todas las familias del país, necesariamente para poder lograr y alcanzar. Y no solamente para la escolaridad, porque también pueden llegar información de salud, del medio ambiente y una serie de cosas. El sistema educativo seguramente va a tener que repensarse. No pueden haber horarios para los docentes como hay en lo presencial. No pueden haber horas de clase tan bien como lo hay en lo presencial. No puede hacerse el uso del material de la manera como se hace en el presencial. La organización de la escuela secundaria, primaria, inicial, la formación de los docentes tiene que ser diferente. Lógicamente, las experiencias van a tener que comenzar a trabajar y vamos a necesitar mucha creatividad, porque nosotros tenemos zonas rurales y hablamos de diversidad de ruralidades, zonas urbanas, entonces tenemos que comenzar a trabajar sobre ello para poder ahondar. Un sistema educativo no puede funcionar como funcionó en lo presencial, por lo tanto hay que hacer algunos cambios y eso está aquí, ya lo tenemos, digamos, presentes y hay que comenzar a hacer el cambio. Y pero eso... Sí, pero hay un tema, Danilo, que también nos golpea ya en los próximos meses. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los chicos que están por salir del colegio? Se les va a promover cuando han estado llevando una formación bajo un marco diferente, ¿no? Educativo, y ahora está en el mundo virtual, por ejemplo, los chicos están en quinto y media. ¿Qué va a pasar con su futuro? Por ejemplo, las universidades eran rigurosas, la mayoría, para poder captar a los muchachos en sus carreras. Ahora, ¿cómo van a evaluar, no? Porque, mal que bien, igual estamos acostumbrados, hasta que cambiemos de paradigma, a cierta evaluación para ser promovidos de año. ¿Todos los muchachos van a ser promovidos de año? ¿No nos estamos estafando entre nosotros los peruanos? ¿Por qué no mejor decimos, repetimos, y este año es el año del aprendizaje? Aprendizaje en la familia, aprendizaje en valores, pero tendremos que, otro tipo de aprendizaje, pero no sé si vamos a ser promovidos, pues, ¿no? Sí, ya hay tendencias, Renzo, en el tema educativo, de que no debería haber repitencia, no ahora, sino antes. Hay posiciones. Por ejemplo, de primero a segundo grado ya no hay repitencia, ¿no? Porque desarrollamos capacidades, competencias, y entonces esto de que no haya repitencia no es nuevo en los sistemas educativos, no es nuevo. Dos, que el año sea, que todos sean promovidos, ya Argentina ya tomó la decisión, por ejemplo, que todos van a ser promovidos. Pero habría que recurrir, yo creo, a un histórico de los estudiantes, ¿no? Si tengo un estudiante de quinto año de secundaria, ¿cuál es su histórico de primero a cuarto? ¿Cómo se fue? ¿Qué competencia desarrolló? Porque eso sí tenemos base de datos e información de cómo están. Y tener este año, un quinto año de secundaria, que el Ministerio de Educación también lo está pensando, de darle una extensión del tiempo un poco más y algunas propuestas para que ellos puedan comenzar a reforzarse. Ahora, las universidades también, no que están con las clases presenciales, también no va a ser igual seguramente el desarrollo de competencias a través de lo presencial en algunas carreras, donde necesita práctica, donde necesita laboratorios, donde están ellos trabajando. Entonces, que tampoco las universidades se pongan muy exquisitos en recibir a estudiantes, ¿no? Digamos, con mucha exigencia,
también tendrían que, como en México, por ejemplo, comenzar a preparar a los estudiantes que van a ingresar o que van a postular. Como tú señalabas al inicio, creo que hay que abrirnos, hay que pensar en colectivo, hay que ayudarnos, de tal manera que los chicos que están aspirando a la universidad, que no es el único sentido de la educación básica, sino es un anhelo de cualquier ciudadano también de querer ser un profesional, pero también creo que la educación básica lo que busca es ser que los chicos salgan como buenos ciudadanos, como buenas personas, para que podamos lograr un país mejor. Recuerden que tenemos profesionales, dirigentes y autoridades que están encarcelados y han tenido hasta maestrías y doctorados, pero tenemos también alcaldes muy humildes que terminaron la primaria, fueron bien formados y son muy decentes y honrados y construyen una ciudadanía para su pueblo. Imaginemos todo eso también para tomar en cuenta en esta formación. Es cierto. Este año de aprendizaje, Danilo, ¿tú crees que los docentes, los promotores educativos y los padres de familia debiesen, entre comillas, ¿no?, hacer un pacto por la educación donde puedan recuperar estos aprendizajes y plantearlos a futuro para, por ejemplo, hacer realmente, ¿no?, una currícula donde se pueda percibir que hay formación en valores ciudadanos, en los valores que tú hablas con el medio ambiente, ¿no?, en el cooperativismo y diferentes valores que nos ha dejado esta experiencia terrible del COVID. Así es. El Ministerio de Educación también ha señalado y priorizado algunas competencias, ¿no? Priorizar significa que son las más importantes en estos tiempos, y también el sistema educativo podría comenzar a priorizar de acuerdo a lo que necesita el país. Y ahí podría, digamos, desarrollarse esas competencias, y sobre esas competencias las universidades también tendrían que comenzar a adaptarse a ellas o tomar en cuenta para, en este caso, para el ingreso, que es un proceso, porque otro proceso ya es la formación profesional, ¿no? El ingreso muchas veces no mide las capacidades y competencias de los chicos. Hay chicos que ingresan pero no se desempeñan muy bien en la universidad, y hay chicos que no ingresan pero pudieran haber sido buenos profesionales, pero ese examen tan teórico a veces que nos hemos tocado nosotros para postular no siempre mide las capacidades y competencias que se han señalado. Pero sí, necesitamos competencias básicas, necesitamos el desarrollo de la ciudadanía, y necesitamos también el manejo de la ciencia, la tecnología, que nos permita ser ciudadanos y aspiremos al bien común de las personas. Y yo creo que nuestros maestros son esos referentes, son esa vanguardia que tiene que estar detrás de ellos, porque necesitamos de ellos ahora más que nunca. Así como decíamos al inicio, los profesionales de la salud se han dado con todo en esta pandemia, los profesionales de la educación también, pero silenciosamente. En sus casas tú vieras cómo han organizado, como tú señalabas, su casa parece una oficina, una escuela, los materiales, y hasta almuerzan a las 3, 4 de la tarde porque tienen que atender a los chicos una y otra pregunta a las familias, dejan de cocinar a veces para sus hijos porque tienen que atender también estas cosas, y eso es que hay que reconocerlo, ¿no? Pero necesitamos más que otros sectores se unan, y que nosotros también en educación nos unamos a otros sectores de tal manera que sea algo más integral. Danilo, yo te agradezco todo ese tiempo de reflexión. Quiero invitarte para las próximas semanas volver a tocar temas sobre educación. La gente está muy contenta en las redes sociales por todo lo que hemos reflexionado el día de hoy, pero quisieras dejarte con una última interrogante, ¿no? Se necesita liderazgo, Danilo. Vemos que hay liderazgo en el cuerpo docente organizado que pueda tender puentes con el sector político, con el sector privado, con los padres de familia. ¿Podemos los ciudadanos aportar en algo para que puedan dialogar y puedan sacar aún mejor todos los procesos educativos? Sin duda. Yo creo que los gremios sindicales, las organizaciones de maestros, tienen que comenzar a dialogar para poder llegar a algunos acuerdos. Sabemos de las carencias y las dificultades que los maestros en el tema económico también tienen, pero el diálogo es importante.
el Ministerio de Educación con sus líderes, en este caso el Ministro de Educación, y también otras organizaciones para hacer de la educación una posibilidad en la práctica y no solo en el discurso. En los últimos años, o de que tengo uso de razón, siempre he escuchado, la educación es lo que nos va a salvar de esta situación. Sin embargo, cuando vienen las prácticas, seguimos con escuelas que no tienen, con precariedades, maestros que no están bien formados, políticas que más bien enfrentan a los maestros. Necesitamos conversar, y en los últimos años, los últimos ministros creo que han ido tratando de buscar algunos mecanismos para una mejora en el tema del sistema educativo. Sin embargo, hace falta mucho más. Yo creo que los maestros dan todo de sus posibilidades. Tenemos que seguirlos formando, interactuando, reflexionando, para que puedan ayudar a los niños y los jóvenes a ser buenos ciudadanos y a lograr mejores aprendizajes. Y eso va a depender, como tú señalabas, de liderazgos de maestros, de directores, de padres de familia, liderazgo de estudiantes que tienen que ponerse también a la vanguardia. Tenemos que desarrollar el pensamiento crítico en los chicos. Yo recuerdo en los años 78, 79, 80, en las escuelas, seguramente tú lo has vivido también, habían dirigentes estudiantiles que dirigíamos reuniones, debates, discutíamos con los profesores en la secundaria, teníamos apertura para dialogar, conversar, discutir. Y esto creo que se tiene que comenzar a innovar, a revisar si eso verdaderamente nos está llevando a una educación ciudadana. Necesitamos más reflexión, necesitamos dar la palabra también a los jóvenes que poco protagonismo han tenido en las últimas décadas en el país, para poder comenzar a salvaguardar la ciudadanía de nuestro país en los años que vienen. Yo te agradezco mucho, Danilo, por toda tu sabiduría y la experiencia que has compartido hoy con los ciudadanos en este diálogo ciudadano. Te agradezco además por representar cabalmente al cuerpo docente, tanto a nivel universitario como en la educación básica, y por la amistad que nos tenemos. Espero tenerte muy pronto además aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Renzo, y quisiera aunarme a tus saludos hacia los maestros del Perú, que este 6 de julio sea un momento también de reflexión, y felicitarlos por todo esfuerzo que han hecho en estos 100 días de trabajo desde sus casas, que fueron convertidas en unas escuelas, pensando en los estudiantes, buscando a los estudiantes, conversando con los padres de familia, uno a uno, tratando de buscar que los niños aprendan. Los maestros sí están siguiendo un liderazgo también desde sus hogares, y están convirtiendo a la educación en una posibilidad todavía y esperanza para los niños y jóvenes. Los niños y jóvenes del Perú que están recibiendo por lo menos el alcance de los niños, de los profesores, no están perdiendo la esperanza, pero sí hay que pensar en esos niños y jóvenes que hasta ahora no han recibido nada de educación escolar en este año, y con ellos hay que hacer un doble esfuerzo para poder incorporarlos al sistema educativo. Un abrazo, Renzo, y con cualquier otra oportunidad seguiremos conversando. Contamos contigo, Danilo, contigo. Gracias. Y con todos los maestros de buena voluntad, que son la gran mayoría, que apuestan por la educación y por los jóvenes. Muchas gracias. Amigos de Diálogo Ciudadano, hemos tenido al maestro Danilo de la Cruz Ramírez, investigador, formador de formadores, que nos ha hablado de un panorama grandísimo de lo que han estado viviendo los docentes, los estudiantes en zonas rurales, los retos que se avecinan y que ya están con nosotros en el ámbito virtual. Y nos vamos con una reflexión. Para educar, debemos amar. Educar exige amar. Exige amar al joven tal como es, en su situación, en su contexto, en su forma de vivir, en sus realidades. Pero también exige amar nuestra vocación, amar nuestras tareas. Y entonces este mensaje es para todos los políticos, los padres de familia. Para que sus hijos tengan una buena educación, primero hay que mirarlos con amor. Es decir, cuáles son sus reales necesidades, cuál es el plan a futuro. Si miro con amor no puedo pues sacarle la mugre a los que son los formadores de mis hijos. Más bien ser grato, agradecer lo que están haciendo por nuestros hijos. Muchísimas gracias, amigos. Denle seguir a la página de Danilo de la Cruz Ramírez, a la página de Diálogo Ciudadano, a la campanita de YouTube, y nos vemos
con más y mejores contenidos cada día, aquí en Diálogo Ciudadano, empoderando a la ciudadanía. Nos vemos.